Bueno, Fer querida, gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias por la invitación. Día de la Mujer, invariablemente, te teníamos que invitar a vos o a Viviana. Viviana está con un juicio importante, movidito, que tiene que ver con esto también. Obvio. A ver, hoy tuvimos invitadas en distintos rubros, pero si tenemos que hablar de violencia de género, derechos, el aporte jurídico me parece que es fundamental. Lo hemos hablado contigo varias veces. ¿Qué reflexión en este Día de la Mujer hacia las mujeres que están viviendo no solamente violencia de género? Porque recién tuvo Leticia Tamoridegui, que habló de distintas violencias, que no es solamente que te pongan la mano encima, sino la psicológica, la económica. Exacto. Que no tiene rastros de herida, no te matan, pero sí te lo hacen de a poquito, ¿no? Sí, creo que también, como vos decías, la violencia física en este caso es la que, digamos, tiene desde lo estrictamente legal una contundencia o una prueba, y es a lo que siempre nos dan otro tipo de violencia, a los que nos han sometido de diferentes lugares, de esto de, bueno, ¿y qué prueba tenés? ¿Y por qué te tengo que creer? Y esto de la violencia psicológica. Me grita todos los días. ¿Y exacto, cómo demostramos que te grita todos los días? La violencia económica, el famoso techo de cristal. Hoy escuchaba... ¿Qué es el techo de cristal? Digamos, el límite de crecimiento por el hecho del género. Hoy escuchaba... Dicho así es tremendo. Sí, hoy escuchaba a la secretaria del municipio hablar también de esto que se llama, o que se define como el piso pegajoso, digamos, como que las mujeres... ¿Mirá qué frase trajiste hoy? Techo de cristal, piso pegajoso. La realidad es que, a ver, las mujeres, por el hecho de nacer mujeres, tenemos que salir a conquistar derechos. La realidad es que el hecho de nacer hombres, hay un montón de situaciones con las que ya han nacido incorporadas, desde votar, poder ir a una universidad, poder jugar el deporte que les guste, ejercer la profesión que les guste. Entonces, esto impacta directamente en la cotidianidad de nuestras vidas. Ajá. Digo, antes no existía el dilema si era juez o jueza. Era juez porque las mujeres no podíamos ingresar a la universidad. Suena tremendo eso, ¿eh? Entonces, digo, y no estamos hablando de hace tantos años atrás, en tiempos históricos. Bueno, hoy Fabián Abuelo también hablaba, es decir, hoy no, pero no era tan fácil conseguir periodistas, no había mujeres en cámara, no había mujeres locutando, era como que había una, dos notables, pero no había posibilidad de llegar tampoco, ¿no? Es que, claro, y aparte que en esto también, por ejemplo, en la posibilidad de elegir la profesión, el oficio, lo que una quiera hacer a futuro, de decir, bueno, a ver, quiero trabajar siendo taxista, trabajando en una radio, manejando un auto, ser determinada, de practicar determinado deporte o hacer determinada profesión. Todas estas cuestiones que tienen que ver con los estereotipos y con los roles de género, con las tareas de... ¿Qué habías pedido? ¿Un cortado? Un cortado. Un cortadito, vamos. Con las tareas de cuidado y que se nos imponen y que se disfrazan diciendo son cuestiones de amor. La mayor parte de las tareas de cuidado están asignadas a las mujeres. Y eso no es remunerado. Digo, como si yo salgo y trabajo en un kiosco 8 horas y me pagan de 1 a 5. Entonces, todas esas cuestiones... seguramente vas a ganar menos que un hombre que hace lo mismo. Obviamente. Pero también tiene que ver con otro montón de cuestiones que, ante la posibilidad de tener un trabajo registrado y con determinadas cuestiones, si estoy al cuidado de mi hija o de mi hijo o de una familiar, ese cuidado recae mayoritariamente sobre las mujeres. Seguro. Todo este tipo de situaciones conllevan a que las violencias sean desarrolladas sobre nosotras y ejercidas sobre nosotras por una estructura patriarcal de poder, y que obviamente el extremo de esta violencia, podemos hablar de la violencia sexual, de la violencia física, el femicidio, pero la psicológica, la económica, la simbólica, la que se ejerce a través de los medios de comunicación con los estereotipos físicos, de género, hegemónicos, digo, son... A ver, hay muchas autoras que hablan de esto, de que tal vez lo que hoy parece algo insignificante y bueno, es chiquito. Bueno, es como la semilla que va germinando y que da lugar. Es chiquito. Exacto. Que tampoco es tan chiquito. No, y que creo que también hemos ido desandando un montón de situaciones que antes eran naturalizadas y que hoy se desnaturalizaron. No es que antes estaban bien, pero estaban naturalizadas y culturalmente se aceptaban y bueno, y seguíamos en el camino. Puntualmente en el rubro tuyo, que es lo jurídico, ¿se ha mejorado algo? ¿Hay herramientas o es lo mismo y ustedes la están exprimiendo? La realidad es que las herramientas que son las leyes, en la Argentina tenemos leyes de avanzada. ¿Qué nos aplica entonces? A ver, la realidad es que las leyes sin presupuesto no sirven, sin decisión política de aplicarlas tampoco, sin capacitación a la gente tampoco. Si vos tenés en Bahía Blanca fiscalías sin fiscales sin designar,
si no tenés jueces que tengan no solamente la capacitación, sino la gente con las herramientas tecnológicas. Y, digo, es todo un sinnúmero de situaciones. Entonces, quienes estamos operando, ya sea desde la justicia o desde el municipio o desde el mismo barrio, es como que siempre tenés que ir atrás de la situación, porque en esto claramente lo que está fallando en este tema particular es la prevención también, y en empezar a hablar y en desandar estas cuestiones. Porque la justicia, lamentablemente, cuando actúa ya el hecho está consumado. Ya sucedió la situación Ni hablemos violenta. si fue un femicidio, ¿no? Exacto. No hay vuelta. Entonces, empezar a desandar todo esto requiere de presupuesto, de plata, de políticas públicas, de un montón de cosas que sí se ha ido avanzando, pero también somos conscientes las mujeres que ante cualquier crisis económica, social, de las características que sea, los derechos de quienes están en juego y en pugna son los nuestros. Ajá. Y es por eso que, bueno, cada 8 de marzo creo que es la posibilidad de no solamente de replantearnos todo lo que tenemos que seguir luchando y conquistando, sino también de hacer este balance de, bueno, todo lo que se logró y esto que siempre decimos, de encontrarnos y de poder reforzar esta unión, esta fuerza que nos damos entre nosotras y decir, bueno, estamos acá, nos falta esto, nos falta aquello, pero digo, siempre lo que nos sobra es las ganas de seguir luchando. Quiero hacerte la misma pregunta que le hice a Leticia recién, porque quizás el elemento que se acerca a vos es muy parecido al de Leticia en una etapa anterior. No hablemos de un femicidio, que ya no puedes hablar. ¿Qué es lo primero que te dice una persona que tenés que asistirla, básicamente de violencia de género? ¿Cuál es la primera frase que te dice? Depende, a ver, en general... ¿Cómo arranca la charla con vos una mujer, distinta edad, que está sufriendo violencia de cualquier tipo? Mira, mayoritariamente la primera pregunta es, ¿me crees? ¡Opa! Básicamente ese es el punto. Que también, y a ver, yo hace 20 años atrás, si hubiera tenido una consulta, claramente no hubiera tenido las herramientas que tengo ahora. Sí, tal vez hubiera tenido... Por eso es bueno. Sí, obviamente, porque por ahí tenía más o menos la misma teoría, pero la práctica, la calle, el contacto con otra mujer te da eso. Y cuando vos decís, ¿y por qué no te voy a creer? ¿Sabés cuántas veces no me creyeron? El miedo... Pero pasa a ser víctima por segunda vez. Es que la víctima es revictimizada muchas veces. O sea, el hecho de cuando preguntamos, bueno, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo hizo de tal manera? ¿Por qué no hizo tal cosa? La realidad es esa. Muchas veces, muchas mujeres jóvenes y muchas no tan jóvenes que te dicen, bueno, pero esto era así. Bueno, está bien, era así, pero no está bien que sea así. Entonces, ¿cómo hacemos para desandar eso? Así que el uso y costumbre a través de la historia no crea ningún antecedente y menos jurídico. No, el tema es que lo jurídico es como el último resorte que tiene la gente, pero tal vez, si bien en la justicia lo que se busca es eso, es decir, bueno, lo que yo estoy planteando es así y necesito que esta persona sea sancionada por esto que hizo que está mal, la cercanía con una amiga, con una hermana, con una prima, con un marido, digo, que esa gente también, porque te dicen, vos podés hablar con... esto de no sentirse creída, acompañada, el miedo a lo que pueda pasar, sobre todo en las víctimas de violencia sexual, cuando te dicen, bueno, pero si yo cuento y mi papá cuando se entera o mi hermano, que tengo miedo de lo que vayan a hacer. Estamos hablando del propio grupo familiar. Y muchas veces mi repregunta es, ¿tenés miedo de lo que pueda hacer para, entre comillas, cuidarte, proteger? No, porque el miedo a no ser escuchada, al no ser creída. Entonces, cuando vos escuchás a una víctima que te plantea sus miedos, su situación, y por detrás tenés una madre, un padre, una familia, una amiga que te dice, no, la vinimos a acompañar. Yo siempre lo que les digo es, miren, esto que para ustedes es natural, venir a acompañar a su hija, a su sobrina, a quien fuera, no siempre es así. Muchas veces la víctima llega sola o le escribe alguna... Es decir, no tiene ni la compañía de su propio círculo íntimo. A veces sí, y pasa que muchas veces se contacta, digo, por eso lo importante de los medios de comunicación. Muchas veces ve a alguna mujer o alguna referente de alguna agrupación en una radio y lo que hace es escribir a la red social, hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal, nos podemos encontrar, ¿tenés alguna ONG para recomendarme, alguna profesional? No sé, a ver, en estas fechas, al día siguiente, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook es, mirá, me pasa tal cosa, yo no sé si tengo
plata para ir a una psicóloga o pagar una abogada. Bueno, mira, está esto. ¿Querés que nos encontremos, charlamos? Hay una ONG que trabaja. Entonces, esto de la red que se va generando hace que esto se esté hablando y saber que no es la única persona, no es la única mujer la que está escuchando lo que está pasando. Eso es lo que tiene que quedar en claro. No hay mujer que no haya sido víctima de algún tipo de violencia. ¿Quién no tuvo que dar una vuelta a la manzana distinta para que el que estaba en la obra hace 20 o 30 años atrás le gritara? No me diga una barbaridad. ¿Quién no llega a su casa hoy y a sus amigas o a su sobrina le escribe, llegaste, estás bien? Y para nosotras, en un grupo de mujeres, el llegue bien, el dedito, es normal. Si yo pregunto eso en un grupo de varones, no pasa. Entonces, el saber que estamos expuestas hace también el decir, bueno, no soy la única, baja la vergüenza, porque da vergüenza ser víctima, porque... En este día especial que estamos hablando de esto con todas las invitadas, hay lugares comunes. La vergüenza, no me vas a creer, no sé si contártelo. Yo veo que todas las que han sido invitadas, que ven el conflicto de distintos ángulos, pero caen a lo mismo, que la víctima le da vergüenza y que no me va a creer. Ahora, hoy es un día, como es el 8, hoy es un día donde se habla mucho de la conmemoración de los derechos, la historia de la fábrica que contó Karina, se habla mucho de derechos. ¿Cuál es la opinión tuya con respecto a, fundamentalmente, lo que tiene que ver con violencia sexual, donde la mujer a veces no pareciera que no tiene derecho de ser como es porque incita a esa violencia sexual? ¿Se está haciendo algo respecto a eso? A ver, creo que eso es básicamente... ¿Se puede erradicar eso? No sé ¿Cómo la van a violar si está en minifalda? Bueno, a ver, yo no creo que se puede erradicar en tanto y en cuanto siga manteniéndose un pacto patriarcal Pero la sociedad, ¿para dónde va, Fer? A ver, yo creo que a veces depende, yo siempre digo, me mantengo a veces en un microclima en el cual yo creo que eso está a punto de ser erradicado. Me corro bueno, pero medio metro. Por eso yo te invito, por el microclima tuyo. Y escucho gente que vos decís, acaba de salir del medioevo. Y no estoy hablando, digo, digo... Sí, que inclusive no estamos hablando de violentos, estamos hablando de cómo razonan. No, y que, a ver, digo, esta cuestión de creer que la... Sin ir más lejos. No, hablemos a calzón quitado, como estamos hablando. El caso de los jugadores de fútbol de Vélez. Ayer escuché en un programa a una persona decir, bueno, a las 4 de la mañana va a ir a hacer una nota. Y yo, que me encanta el deporte, digo, el partido terminó a las 12 de la noche. A ver, y aunque hubiera terminado a las 5 de la tarde, bueno, pero ¿no se le ocurrió avisarle a una amiga? Bueno, entonces lo que yo te estoy preguntando sigue pasando. Pero a eso iba, que falta que digan, che, pero la periodista fue con Yorcito. ¿Y sí? O tomó una lata de cerveza. ¿Por eso la va a violar? Digo, todas estas cuestiones de... a ver, son ejercicios que por ahí, cuando los empezás a hacer, haces el registro en tu propia persona, en tu propia familia, y decir, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué este razonamiento? Digo, los varones usan históricamente malla y no tapan parte de arriba. Nada arriba. Exacto. Ahora, ¿la violación empezó cuando se empezó a usar la minifalda? ¿O no? Entonces, todas estas cuestiones de cómo me visto, cómo te miro, si... no, ahora las mujeres toman más. Entonces, como toman más, y se mezcla absolutamente todo, y la realidad es que eso esconde una autorización para violentar y para abusar libremente. Entonces, a cualquier mujer se le puede decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa porque, bueno, y tenía una minifalda. Y eso lo podés trasladar a todos los ámbitos. Digo, en este caso, que es algo tan grave como la violencia sexual, sí, pero desde el ataque, a una figura pública, no es el mismo ataque, que se le hace a un presidente que a una presidenta. Seguro. A una persona que está en un partido de fútbol o no. Si es una periodista de fútbol, tiene que demostrar 20 veces más lo que sabe. Claro, exactamente. O si va a transmitir un deporte cualquiera, me refiero a automovilismo, fútbol por ahí, porque son como los más boxeo. Está más cercano de los hombres, digamos. Cercano porque históricamente a mí para ir a ver un partido de fútbol tuve que hacer, yo soy piquetera desde que tengo uso de razón, porque en mi casa al fútbol iba mi papá y mi hermano. Sí, vos no podías decir, llévenme. Hasta un día les dije, pero era como, bueno, viene y ahora vos vas a cualquier cancha de fútbol y de hecho juegan las mujeres. Sí, sí. ¿Por qué gana mucho menos una mujer? El otro día escuchábamos a Nadal. No, bueno, pero si generan menos
a ver, vamos a arrancar al revés la historia. O sea, el huevo y la gallina. ¿Sí? La realidad es que históricamente nos dieron este lugar y nosotras somos las que salimos a conquistar los derechos. Seguro. Entonces, este pensamiento de, bueno, se viste de tal manera o hace tal cosa, o bueno, fíjate qué está pasando, es una manera social también, digo, el abusador, el femicida, se sigue sosteniendo porque sabe que hay un sistema cómplice. Ahora, Fer, te voy a hacer la última pregunta y ya te liberamos. Quizás es la pregunta que más me va a costar a mí entender, porque tiene que ver netamente con el fuero jurídico. ¿La justicia le da resquicio a las personas que ejercen violencia para que a través de las leyes siempre tenga algún argumento jurídico como para poder ganar ese derecho que tiene tu víctima mujer? Es decir, las leyes están preparadas para que nadie diga, no, vamos a decir esto. ¿Cómo te manejas en la justicia? Porque, a ver, si yo te veo que estás totalmente golpeada y si vos me estás diciendo que te están haciendo violencia, yo te voy a creer. Pero jurídicamente, ¿es fácil mostrar todo? A ver, jurídicamente las leyes están, las herramientas están. En Bahía Blanca es uno de los departamentos judiciales donde tenemos muy buenas sentencias y antecedentes en esto. Me parece que en un día como hoy nombrar a Mónica Cid y el caso de Micaela... bueno, digamos que es una bisagra. Y es un fallo histórico para la Argentina, ¿no? Para Bahía Blanca. Creo que como siempre en las leyes se pueden interpretar de la frase del 50 y el 50, pero creo que en esto es fundamental, y yo siempre digo... ¿Acá también hay bibliotecas? La realidad es que, a ver, ante una evidencia física de la marca y el hematoma, digo... No, pero hablemos lo que... Lo sexual, Si la mataron no hay mucha cosa que hablar. Pero si no la mataron... A ver, cuando es violencia que no sea física, me refiero psicológica... Pasamos la sexual. La sexual hay muchas veces que es muy difícil por la imposibilidad que tiene la víctima de hablar. Hay una barrera. Hay muchos elementos que son nuevamente victimizantes para la persona que denuncia, y lo que hace que también en la justicia y nosotros como abogadas que ejercemos en este rol hayamos tenido que entender que la causa tiene que tener los tiempos de la víctima. Porque la realidad es que la víctima habla cuándo puede, cómo puede y cómo puede. Entonces, todas estas cosas que son muy difíciles de entender desde la afuera, porque cuando vos no estás en el lugar de la víctima hay cosas que se te pueden pasar, obviamente, pero también hay que tener, a veces, hay que tratar de ponerse en ese lugar, y obviamente que siempre hay causas en las cuales es más difícil acreditar. Yo siempre digo, no quiere decir que el no poder acreditar en una causa, esa víctima está mintiendo. Bien. Lo que hay es un impedimento a veces jurídico por un criterio judicial. Hay muchos impedimentos, también es cierto que hay muchos avances y me parece que es importante remarcarlos, pero la realidad es que siempre es más difícil como mujer. Yo siempre me planteo en algún tipo de situaciones, ¿qué hubiera pasado si las víctimas de violencia física o sexual mayoritariamente hubieran sido hombres? ¿Cómo hubiera reaccionado el sistema yo judicial? Me imagino que vos te lo estás planteando a menudo eso. Entonces, bueno, pero creo que en este sentido lo importante es, más allá de la denuncia, sí me parece relevante para las mujeres, para las chicas, para las niñas, que sepan que pueden hablar, que cuentan con un montón de mujeres en los barrios, en las ONG, en distintos lugares, como puede ser, no sé, el colegio de abogados, en el colegio de psicólogas, en la misma municipalidad, en las delegaciones, y acercarse a alguien que les genera confianza, decir, mira, necesito hablar, necesito poder ponerlo en palabras, compartir eso que está pasando. Obviamente que no va a solucionar la situación, pero mínimamente es compartir esa mochila y poder empezar a poner en palabras y en transformar todo ese dolor en esto que siempre decimos que es transformarlo en lucha y en rebeldía. Fer, cerramos con esto, sin ánimo de comprometerte en el fuero. Cuando vos encarás un juicio con algún tipo de violencia de género, para vos, más allá de que debería ser lo mismo, ¿es lo mismo que haya una jueza a que haya un juez? En realidad, sí, no hay una diferencia en eso. Es más, hay veces que sí puedo decir, este juez tiene este criterio. Por ser varón, por ser varón, no por biblioteca, ¿eh? No. Sí, por ahí digo, de hecho, el año pasado, en un fallo del doctor Saldías, que fue de excelencia también, digo, no, a ver,
Me ha tocado en el transcurso del año pasado litigar en otros departamentos judiciales de la provincia y Ahí realmente sí se nota. se nota muchísimo la diferencia con bueno, el entonces, fuero de Bahía Blanca. No le erré, entonces, lo que te pregunto. Y sí, y muchísimo. O sea, vos cuando volvés a Bahía decís, bueno, gracias por haber nacido en esta ciudad. La verdad que no, se nota mucho y los fallos de Bahía Blanca son antecedentes. O sea, después obviamente que puedo discutir millones de cosas. No, el tema es, con jueces, si hay una mujer, juezas, pero no, en ese si va una sentido, mujer, voy a poder pelear derechos. No, si hay un hombre no puedo pelear derechos. No, para nada, Bueno, eso no. Es un Que buen no es dato. poco. Es un buen mensaje. Gracias por venir. No, gracias a ustedes.